Olvidó su anillo en nuestras vacaciones, y luego entendí por qué. No sé en qué momento un aniversario empezó a sentirse como un trámite, pero el 6 lo celebramos igual, con una sonrisa educada y una reserva en un resort frente al mar que elegí porque la página prometía amaneceres limpios, piscinas silenciosas y un tipo de calma que en casa se había vuelto artículo de lujo. Me llamo Amelia y llevo 6 años casada con Mark. Si me hubieras preguntado hace 2, habría dicho que lo nuestro se sostenía en las cosas prácticas: cuentas al día, un apartamento ordenado, 2 trabajos estables, una rutina que no gritaba felicidad pero que tampoco apestaba a fracaso. Últimamente, sin embargo, vivir con él era como compartir un avión en turbulencia con alguien que no te aprieta la mano. El ruido está, el miedo está, pero cada quien mira por su ventana. Decidimos viajar para reconectar, palabra que, cuando la dices en voz alta, ya trae implícito que algo se desconectó. Yo reservé vuelos, organicé un auto-hold de llamadas en mi trabajo, arreglé el cuidado de la planta que él siempre olvida, y empaqué vestidos ligeros con la misma fe con la que alguien guarda una vela en la guantera, por si acaso. El primer síntoma de que algo estaba mal no fue grande, ni ruidoso, ni cinematográfico. Fue su mano izquierda vacía cuando cruzamos seguridad en el aeropuerto. ¿Y el anillo?, pregunté, entre curiosa y automática, como quien pregunta si cerraste el gas. Mark apenas levantó las cejas. Lo dejé en el baño esta mañana. Me lo quité para afeitarme y se me pasó. No me gustó el tono, no por lo que decía sino por cómo no le importaba. En 6 años, ese aro de oro había sobrevivido a mudanzas, a Navidad en casa de su madre, a un accidente con pintura cuando pintamos la sala. Nunca se lo había quitado sin avisar, al menos a mí. Me tragué la incomodidad con café malo de terminal y me dije que no iba a permitir que un círculo de metal dictara el guión del viaje. Él sonrió sin dientes, revisó correos en el teléfono y me besó la sien como si escondiera un bostezo. Llegamos de noche, con ese cansancio de aeropuerto que huele a aire acondicionado y a gente caminando rápido sin saber por qué. El resort era justo como en las fotos: senderos de piedra clara, palmeras disciplinadas, una piscina que reflejaba la luna como un espejo caro. En recepción nos ofrecieron una bebida de bienvenida que sabía a frutas comprensivas. Yo hice el check-in porque a Mark lo llamó un tema del trabajo, y se apartó unos pasos para hablar con voz baja y codos apretados. Cuando colgó, me puso la mano en la espalda. Perdón, prometo no estar pegado al teléfono. No se promete lo que no se puede cumplir, pensé, y me odié un poco por pensar así tan temprano. La habitación olía a detergente amable y a sábanas que no son tuyas. Dejé la maleta en el banco de madera a los pies de la cama y abrí el balcón. El sonido del mar era un rumor constante, como un motor antiguo que nunca se apaga. Mark, que siempre ha sido metódico con sus cosas, alineó su neceser en el baño, dejó los zapatos debajo del escritorio y guardó la billetera en la caja fuerte. No vi el anillo por ninguna parte. No el anillo en sí, ya me había dicho que lo olvidó, sino el gesto de extrañarlo. No se tocó el dedo. No hizo ningún «me siento raro» sin él. Nada. Como si ya llevara tiempo sin usarlo. Mañana a la playa, sí, dije, sin saber si le hablaba a él, al mar o a la idea que trajimos en la maleta. Mañana a la playa, repitió, y me sonrió a medias. El sábado amaneció con una luz que perdona. Bajamos temprano a desayunar. El buffet era una geografía de cosas innecesarias: panes con nombres, frutas cortadas con precisión quirúrgica, estaciones de waffles como altares. Mark se sirvió huevos, tocino y el mismo teléfono de anoche. ¿Todo bien?, intenté, apoyando el codo en la mesa y el mentón en la mano, buscando sus ojos como si fueran un interruptor. Sí, sí. Solo cierro un par de cosas y soy todo tuyo. Me reí sin gracia. ¿Me pones en cola? No empieces, dijo, y ahí estaba ese nosotros de los últimos meses, 2 personas que llegan al borde de la pelea y frenan por manual. Decidí cambiar de táctica. Después de la playa, quiero una foto contigo. Solo una. Quiero recordar esto. Él levantó la vista. Hoy no. Tengo cara de zombie. No era verdad, tenía la cara de siempre. Otras 2 mesas más allá, una pareja se tomaba selfies con muecas tontas. Pensé que eso también, a su manera, era amor, elegir verse ridículos juntos. En la playa, Mark se metió al agua, salió, se secó mirando el teléfono, repitió. A mediodía, dijo que iba a caminar, para despejar la cabeza, y desapareció 1 hora. Cuando volvió,
Olía a algo dulce que no era el protector solar. ¿Te pusiste de esa crema de coco que compras a veces?, pregunté, lidiando con mi propia cobardía. ¿Qué?, dijo, genuinamente sorprendido, como si yo hablara en otro idioma. Nada, corté, y me recosté en la toalla a contar nubes que no existían. Por la tarde, mientras él cerraba algo del trabajo, en la habitación, yo desarmé mi maleta buscando el cargador del Kindle. No estaba en mi neceser de cables, donde siempre está, así que revisé los bolsillos secundarios, y buscando, busca lo que no se le perdió. En el compartimento con cierre de malla donde guardo medicinas, encontré un estuche pequeño de joyería, uno de esos estuches genéricos de terciopelo delgado, vacío. Reconocí la marca, era el mismo tipo de caja donde guardamos los anillos los días que hacemos limpieza profunda y nos ponemos guantes. Lo sostuve como si pesara más de lo que pesaba. ¿Qué haces?, dijo Mark desde el baño, sin asomar la cabeza. Busco el cargador, respondí, y metí la caja de vuelta con un movimiento culpable, como si acabara de cometer un delito. Cuando cerré el cierre, mi uña rozó un papel fino doblado al fondo del bolsillo. Lo saqué. Era una nota a mano, sin nombre, con una caligrafía firme y limpia, no tienes que fingir. Ya casi. Me quedé mirando esas 4 palabras como si fueran un acertijo que, una vez resuelto, iba a desarmar la habitación entera. No tienes que fingir, podía ser cualquier cosa, fingir que trabajas, fingir que estás bien, fingir que todavía quieres. Ya casi, ¿qué? ¿Llegas? ¿Termina? ¿Empieza? Guardé el papel en la guía de la habitación, como quien mete un insecto bajo un vaso. No sé por qué no lo enfrenté ahí, con el ruido del aire acondicionado impostando calma y la cama perfectamente tendida detrás de nosotros. Tal vez porque cuando estás a punto de caerte, cualquier baranda, aunque sea imaginaria, se convierte en religión. Cenamos en el restaurante del resort a las 8. Elegí una mesa cerca de la baranda, desde donde se veían las olas rompiendo con ganas de convencer a alguien. Pedí pescado, Mark, carne. Él habló del vino con el camarero con una soltura que no uso ni para hablar de mi familia. Yo asentí, vi las luces flotantes en la piscina y traté de recordar la última vez que me reí con él sin medir el volumen de mi risa. Mañana quiero ir a la isla en barco, dije, como cuando tiras una cuerda y esperas que del otro lado alguien la agarre. Mañana quizá me quede en el hotel. Dormí poco, respondió, cortando la carne en cuadrados geométricos. Tomé aire para no convertir la cena en acta notarial. ¿Te molesta si mañana te acompaño en el hotel?, probé. Haz lo que quieras, dijo, sin mirarme, con esa frase que en cualquier idioma suena a puerta cerrada. A la salida del restaurante, un fotógrafo del resort nos ofreció una instantánea, para recordar la noche. Dijo, recuerden la noche, como quien ofrece un servicio más, como toallas extra o late checkout. Pasamos, dijo Mark. Gracias, y me apretó la cintura apenas, ese tipo de gesto que le haces a un familiar en un funeral, no a tu esposa en un aniversario. En el pasillo, el espejo del ascensor nos devolvió una pareja que no reconocí, 2 personas bien vestidas, cansadas, con la distancia metida en los hombros. Esa noche, ya en la oscuridad, escuché su respiración regular y miré el techo como si escondiera estrellas. Saqué la nota de la guía y la sostuve sobre mi pecho. Me imaginé todas las versiones posibles de esas palabras, una broma, un plan, un malentendido, una estupidez que alguien escribió para otra persona. A la 1:43, cuando el mar sonaba más cerca y mi corazón más lejos, me prometí que al día siguiente iba a mirar de frente lo que fuera que estaba evitando. No se trataba solo del anillo, olvidado, ni del perfume dulce que no era mío, ni de las caminatas con teléfono en mano. Se trataba de mí, parada en la orilla de algo que en algún punto fue amor y ahora parecía un mapa sin leyenda. Mañana, me dije, como quien pacta con su propio miedo. Y me dormí con la palabra, casi, sonando a anuncio. Actualización 1. El domingo amaneció con una claridad que no merecía. Mark todavía dormía, la cara hacia el otro lado, el brazo fuera de la sábana, como si el cuerpo le pesara menos sin la obligación de estar atento a mí. Me levanté despacio, abrí el balcón y dejé que el aire húmedo me despeinara el miedo. Desde arriba se veía la piscina vacía, los empleados acomodando sillas, el rumor constante del mar que seguía insistiendo, como si no supiera que algunas cosas no se pueden limpiar con agua. Pedí café por servicio a la habitación, 2 tazas, aunque sabía que él no se levantaría hasta que el teléfono vibrara.
La bandeja llegó con panecillos tibios y ese olor a tostado que siempre me devuelve algo de dignidad. Tomé un sorbo, y antes de que se enfriara la valentía, abrí el cajón de su mesita. Había una libreta, un cargador, un par de recibos doblados y una pequeña caja de medicamentos. Nada del anillo, ni siquiera un hueco que dijera, aquí estuvo. Encendí su teléfono con cuidado, la pantalla pedía código, no lo sabía. Probé nuestra fecha de aniversario, su cumpleaños, el de su madre, mi fecha, nada. Me odié por la mezcla de ansiedad y vergüenza que me subía por la garganta. No quería convertirme en la mujer que espía, pero cuando sospechas que te están borrando de una historia, cualquier método se siente legítimo. Mark se movió, giró apenas, y el reflejo en el espejo del closet me devolvió una imagen que parecía sacada de una vida prestada, yo, en bata blanca, sosteniendo su teléfono como quien sujeta una bomba. Lo dejé donde estaba, salí al balcón y fingí estar mirando el mar cuando despertó. ¿Te levantaste temprano?, preguntó, la voz todavía dormida. No podía dormir, respondí. Deberías descansar, amor. Vinimos a relajarnos. Su tono fue amable, pero no había calor. Le respondí con una sonrisa mecánica. Después del desayuno, dijo que bajaría a caminar un poco, necesito aire, lo observé calzarse las zapatillas, acomodarse la camisa, revisar el teléfono 3 veces. Ese tipo de detalle que solo se repite cuando uno va a encontrarse con alguien y quiere asegurarse de llegar entero. ¿Puedo acompañarte?, pregunté, fingiendo inocencia. No, voy a recorrer el sendero del norte, es aburrido, lleno de piedras, dijo sin mirarme. No me importa. Amelia, suspiró, solo quiero pensar un rato, ¿sí? Asentí, lo vi salir y conté hasta 20 antes de seguirlo. Me puse el sombrero, gafas grandes, y bajé por la escalera lateral. Él iba unos metros adelante, caminando con ese paso rápido que tiene cuando no quiere que lo alcancen. En lugar de girar hacia la playa, tomó el camino que conducía a la cafetería del hotel. Me escondí detrás de una columna y lo vi entrar. El lugar tenía paredes de cristal y desde mi ángulo podía ver el reflejo de los clientes. Mark se sentó frente a una mujer joven, cabello oscuro, vestida con un vestido veraniego verde, nada extravagante pero con esa presencia que incomoda. Ella se levantó para abrazarlo. No fue un saludo rápido. No fue un abrazo de, ¿cómo estás? Fue uno de esos donde los cuerpos se reconocen, donde el espacio entre ellos ya está acostumbrado. No sé cuánto tiempo me quedé allí, midiendo segundos que se sentían como años. Ella le rozó la mano cuando se sentó. Él sonrió, yo ya no respiraba. Cuando ella le dio algo, una pequeña bolsa blanca, él la guardó en el bolsillo y besó su mano antes de que llegara el mesero. Retrocedí despacio, sin ruido, como si el piso también supiera lo que acababa de ver. En el ascensor, las paredes reflejaban una versión mía que no conocía, pálida, rígida, con los labios mordidos. En la habitación, me senté en la cama y dejé que el silencio me dijera lo que ya sabía. No lloré. Todavía no. Solo sentí una calma extraña, la que viene después de un choque, cuando el cuerpo entiende antes que la mente. Saqué la nota del bolsillo de mi bata. No tienes que fingir. Ya casi. Ahora sabía exactamente qué significaba. Ya casi iba a terminar conmigo. A mediodía volvió, con la misma bolsa blanca. Compré loción, la tuya se acabó, dijo, dejándola sobre la mesita. La abrí, efectivamente, era mi marca, pero también era el perfume que ella llevaba. Lo reconocí enseguida. Gracias, dije, y la coloqué en el baño sin destaparla. El resto del día transcurrió en automático, comimos en silencio, dimos una caminata corta, nos cruzamos con parejas que reían, yo lo observaba como se observa a un animal herido, sabiendo que puede morder si lo acorralas. Esa noche, fingí dormir temprano, escuché cómo se levantaba, iba al balcón, hablaba en voz baja. Sí, mañana temprano, no, ella no sospecha, te veré en el muelle, no te preocupes. Las palabras cayeron una tras otra, suaves pero definitivas. Mi pecho se llenó de una furia que no encontraba salida. Cuando volvió a acostarse, tomé aire y dije, sin abrir los ojos. ¿Con quién hablabas? ¿Qué? Se sobresaltó. Con Peter, del trabajo, ya sabes. Claro, respondí. Amelia, por favor, no empieces con tu paranoia.
No empiezo, dije, girando para mirarlo. Termino. No dijo nada más, me dio la espalda y en ese silencio dormimos los dos, aunque ninguno lo hizo de verdad. A las 6 de la mañana, me levanté, no podía quedarme, necesitaba confirmar lo que había oído. Tomé una chaqueta, el teléfono y bajé hasta el muelle. El sol apenas rompía el horizonte. Vi su silueta a lo lejos, Mark, apoyado en la baranda, mirando el agua y luego, ella, acercándose desde el extremo opuesto. No se abrazaron esta vez. Se miraron. Hablaron bajo, demasiado cerca. Luego, él sacó el anillo del bolsillo y lo puso en su mano. Ella lo sostuvo, lo miró, sonrió. Lo guardó. Me fui sin que me vieran, caminé hasta el lobby, pedí un taxi y le pedí al recepcionista que cancelara nuestra habitación a partir de ese día. Dejé una nota simple en la mesita del cuarto. No olvides tu teléfono esta vez, y cuando te pregunten por mí, di la verdad, que te ibas a encontrar con ella y que, por fin, no tuviste que fingir. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo, sentí que el cuerpo se me vaciaba. Lloré en silencio, detrás de mis gafas, rodeada de extraños. Nadie te pregunta por qué lloras en un aeropuerto, todos creen que dejas algo atrás. Y era cierto, lo estaba dejando todo. Actualización 2. Llegué a casa de madrugada, con esa mezcla de cansancio y desvelo que te deja un vuelo demasiado corto para dormir y demasiado largo para pensar. No había avisado a nadie que volvía, el taxi me dejó frente al edificio y el silencio de la calle me pareció un lujo, ni el mar, ni su voz, ni los sonidos falsos del resort, solo mi respiración y el clic de la llave entrando en la cerradura. El apartamento estaba igual que siempre, pero distinto, todo ordenado, limpio, con el aroma de los ambientadores eléctricos que él había instalado meses atrás. Lo primero que hice fue quitarme los zapatos, soltar la maleta, sin encender las luces, ir directa al baño. Miré el estante donde siempre guardaba su anillo cuando limpiaba y ahí estaba, el hueco donde antes brillaba el oro, vacío. Dejé correr el agua y me lavé la cara con las manos temblorosas, me observé en el espejo y tuve la sensación de estar viendo a otra mujer, una que había perdido la capacidad de reconocerse, no la esposa traicionada de una historia barata, sino alguien cansada de sostener lo que ya se había derrumbado sin hacer ruido. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Era él. No lo atendí. Me quedé mirando cómo vibraba sobre la mesa hasta que se detuvo. A los pocos segundos, llegó el mensaje: ¿Dónde estás? No entiendo, ¿por qué te fuiste? No respondí, lo apagué, me hice café, el mío, el que sabe amargo pero verdadero, y me senté en la cocina a mirar la luz entrar por la ventana. Al mediodía volvió a llamar. 3 veces, a la cuarta, contesté. ¿Qué hiciste, Amelia? Su voz sonaba más nerviosa que enojada. Lo que debí hacer hace tiempo, dije. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tienes que fingir. Hubo un silencio, y su respiración se volvió más pesada. No sé de qué estás hablando, dijo, esa frase gastada que usan los culpables. ¿Del muelle, Mark, de ella, de ti sin el anillo? Silencio, largo. No era lo que crees. Reí, un sonido que ni siquiera parecía mío. No, claro que no, siempre hay un no era lo que crees, pero te vi dándole el anillo. La parte que me intriga es cuál de los dos olvidó que yo existo. Amelia, por favor, hablemos en persona, insistió. No quiero hacerlo así. Yo tampoco, pero me dejaste sin opciones. No me dejes fuera de casa, necesito recoger mis cosas. Ya lo hice, tus cosas están en el estudio, el resto no me interesa. Colgué sin decir adiós. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar, escuché el ruido de su llave en la puerta, no me moví, entró con una expresión que mezclaba culpa y arrogancia, ese equilibrio que solo los hombres que se creen buenos incluso en su peor versión pueden mantener. Amelia, empezó, caminando despacio hacia la sala, déjame explicarte. Ya te escuché demasiadas veces, ahora vas a escucharme tú. Se detuvo. Lo miré a los ojos por primera vez en días. No quiero tu versión del cuento, dije. Quiero la verdad. ¿Hace cuánto? Bajó la mirada. Meses. ¿Cuántos meses? Desde antes del invierno pasado. Asentí, más por reflejo que por comprensión.
Y aún así fuiste capaz de mirar mis ojos cada mañana, de planear un viaje conmigo, de mentir cada vez que decías, te amo. No era mentira, Amelia. Claro que lo era, dije, la voz más firme de lo que esperaba. No hay amor en la traición, Mark, solo cobardía. Él avanzó un paso. Te juro que no planeé nada, solo pasó. No, Mark, los accidentes pasan, engañar no, engañar se elige. Hubo un silencio denso, se pasó una mano por el cabello, respiró hondo y dijo. No quería hacerte daño. Entonces no lo habrías hecho. Tomó su maleta del suelo, la que había traído del viaje. ¿Y ahora qué? Preguntó, casi en un susurro. Ahora te vas. ¿Eso es todo? Eso es todo. Cruzó la puerta sin mirar atrás, el clic del cerrojo me sonó como un cierre, pero también como un inicio. Los días siguientes fueron una niebla de gestiones, cerrar cuentas conjuntas, recoger documentos, responder mensajes de familiares confundidos que preguntaban por qué Mark no aparecía en las fotos del viaje, no di explicaciones, no debía. Una tarde, mientras revisaba correos, vi uno de la joyería donde habíamos comprado nuestros anillos. El asunto decía, reparación finalizada. Abrí el mensaje. Era un recordatorio automático de una cita que Mark había agendado semanas antes, pulido y ajuste de anillo de oro masculino. Así que no lo había olvidado en el baño. Lo había mandado a arreglar. A pulir, para entregarlo limpio, reluciente, a otra mujer. Ese día lloré, no por el engaño, sino por la ironía, porque mientras yo buscaba reconstruir el matrimonio, él ya estaba puliendo el símbolo de lo que había destruido. ¿Qué clase de persona retorcida pide el símbolo del matrimonio con otra mujer? No sabía cuál de los dos estaba más retorcido. El proceso de divorcio fue rápido. Ambos firmamos sin discutir. Ni lágrimas, ni promesas, ni escenas. Solo 2 firmas y un adiós frío en una oficina que olía a café barato y papeles viejos. Suerte, Amelia, dijo antes de irse. Cuídate, Mark, respondí, sin convicción. Cuando salí del edificio, la ciudad me pareció distinta. Más amplia. Más mía. Sentí un tipo raro de alivio, como si me hubieran quitado un peso que no sabía que cargaba. Compré un café en la esquina y caminé sin rumbo por calles que nunca había notado. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir. Pasaron meses, aprendí a llenar los silencios con música, a cocinar solo para mí, a ocupar la cama entera sin culpa. Me uní a un club de lectura, retomé el dibujo, incluso me atreví a sonreírle a desconocidos. Mark se convirtió en un eco lejano, algo que solo dolía cuando un olor o una canción traían recuerdos involuntarios. Una tarde de otoño, mientras revisaba papeles del trabajo, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto de nosotros, en aquel viaje, tomada por el fotógrafo del resort. Él sonriente, yo con los ojos a medio cerrar, la mano en su pecho. Detrás, una nota breve con la misma letra que aquella del estuche. Lo siento, no supe hacerlo mejor. La rompí despacio y la dejé caer en el cesto. No por rabia, sino porque ya no necesitaba guardar pruebas de lo que había dejado atrás. Esa noche, invité a mis amigos a cenar, les conté parte de la historia, entre risas y vino, como quien habla de un accidente que ya no duele tanto. Uno de ellos dijo algo que me quedó grabado. A veces el amor se quema, Amelia, pero el fuego no siempre destruye, a veces limpia. Brindamos por eso, y por primera vez desde aquel vuelo de regreso, sentí que lo que ardió en esas vacaciones no fue solo un matrimonio, sino también el miedo a vivir sin él. Actualización 3. Ha pasado un año desde aquel viaje, y todavía hay mañanas en que el sonido del café al caer en la taza me devuelve la sensación de estar viva, no por felicidad, esa palabra la reservé para cuando vuelva a merecerla, sino porque todo lo que soy ahora salió de aquel incendio silencioso que me obligó a reinventarme sin planos. Mi vida no volvió a ser la misma, pero aprendí que eso no siempre es malo. Me mudé a un apartamento más pequeño, lleno de luz, con paredes blancas que todavía huelen a pintura fresca y un balcón donde caben exactamente 2 sillas, una para mí y otra para quien venga a visitarme, si alguna vez llega alguien que sepa quedarse sin prometer una falsa eternidad. Cambié de trabajo, empecé a escribir, a leer sin mirar el reloj, a escuchar música sin pensar si a alguien más le gustaría. Durante meses no hablé de Mark, no porque doliera demasiado, sino porque necesitaba que su ausencia se convirtiera en silencio y no en tema.
mis amigos lo entendieron. Dejaron de preguntar, empezaron a invitarme a cosas simples, caminatas, cafés, películas malas con buena compañía. La soledad dejó de ser un castigo y se volvió una habitación con ventanas abiertas. Un domingo cualquiera, fui a la cafetería del barrio, llevaba un libro que ya había leído 2 veces, pero me gustaba subrayarlo como si todavía tuviera algo nuevo que decirme. Pedí un cappuccino y esperé. La chica del mostrador, joven, con la sonrisa que a mí se me extinguió por un tiempo, me reconoció de otras veces. Hoy se ve más tranquila, me dijo. Hoy me siento más tranquila, respondí, y me sorprendió que fuera verdad. Mientras esperaba mi orden, escuché la radio del local, sonaba una canción vieja, una de esas que Mark solía tararear en el coche. Por un segundo, el recuerdo intentó entrar, pero no encontró espacio. Ya no dolía, era solo una sombra pasando rápido. Esa noche llegué a casa y abrí el balcón. El viento olía a lluvia, y el cielo tenía ese color azul profundo que antecede las tormentas. Puse una taza en la baranda, encendí una vela y me senté a escribir. Por primera vez, no sobre lo que había pasado, sino sobre mí. Sobre cómo las promesas rotas pueden enseñarte más que las cumplidas. Escribí algo que todavía guardo en un papel junto a mi cama. El amor no siempre se apaga, a veces cambia de forma, a veces se vuelve amor propio. Y entendí que no todo lo que se quema merece ser apagado, hay incendios que purifican. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.